irá uniendo, y ya se está uniendo, ya se irá uniendo. Bueno, creo que tenemos una webinar que bastante interesante y que además yo espero que traiga bastante cola. Y os digo por qué. Uno de los orígenes de este tema, del tema de los lobbies, es que precisamente hablando con Miguel Ángel García Gabriel, que es del SEPES, que está no lo podemos ver, pero lo tenemos aquí con nosotros. Yo no sé, creo que le dije que éramos un grupo de presión o que éramos un grupo en mi ignorancia, y me dice, Enrique, no, vosotros lo que sois es un lobby. Y es algo que en AVS debería de estar tratándose, porque además hay una normativa que va a entrar en vigor y que nos va a afectar, y mucho, porque es cierto, nosotros somos un auténtico lobby, en mayor o menor medida, y tanto a nivel nacional como europeo. Nosotros formamos parte de Housing Europa y nosotros estamos constantemente hablando con la administración y de alguna manera intentando que la administración actúe siguiendo un poco nuestros, entiendo que sanos criterios, que es que se potencie la vivienda pública, que se potencien los servicios públicos, que se nos deje actuar a las sociedades públicas. Vale. Pues en esa línea, y considerando que es muy interesante y que además se nos va a aplicar, no solo como AVS, incluso como sociedades. Cualquiera de nuestras sociedades se mete dentro de una administración o depende de una administración y por lo tanto va a tener que tener un poco de cuidado cómo funcionan estas cosas. Entonces, la idea, hablándolo con Miguel Ángel y hablándolo también con Antonio Quesada, porque me lo presentó él, nuestra idea es que es un tema eminentemente de mucho interés para AVS y sus miembros, y por lo tanto nuestra idea es iniciar un estudio profundo sobre esta materia. ¿En qué se va a consistir? Pues la idea es que tengamos en primer lugar esta webinar que Antonio nos va a introducir, y luego la idea es que podamos hacer un curso online convenientemente y hacer los talleres, jornadas y actividades que consideremos conveniente. ¿Para qué? Para que cuando la normativa entre en vigor y se nos aplique y se nos pueda aplicar por no aplicarla, y valga la redundancia, se nos puede sancionar por no aplicarla, me imagino, y ahora le preguntaré a Antonio Quesada, que las sanciones serán interesantes. Y por lo tanto yo creo que es conveniente que estemos preparados. Bueno, para ello tenemos y contamos con la suerte de un ponente que yo siempre que he hablado con él últimamente me he enterado de muchas cosas que absolutamente desconocía. Ha sido algo absolutamente regalado. Antonio Quesada Estangui, ¿no? Estangui. Os voy a dar un poco los datos de interés suyos. Fijaos, ha participado de forma activa en la Cumbre de Organización para la Seguridad y Cooperación de Europa, celebrada con motivo de la presidencia de España de la Unión Europea, recibiendo el reconocimiento por la gestión realizada por parte del Gobierno de España, así como de diferentes delegaciones diplomáticas de países participantes. Ha intervenido en la preparación y organización de las cumbres de Estado, de jefes de Estado y ministros de la Unión Europea celebrada en Madrid con motivo de la presidencia de España de la Unión Europea. Imparte formación en diplomacia pública, protocolos, relaciones institucionales y sostenibilidad en universidades, escuelas de negocio, cámaras de comercio, entre otros. Colabora con el Ministerio de Defensa en distintas iniciativas, DIGENPOL, Armada, Operaciones Especiales, OTAN, entre otras, y es miembro activo de la Asociación de Profesionales de las Relaciones Institucionales. Bueno, pues ahí es nada. Disculparme la lectura, pero me han operado una cosa de la encía y no parezco ni yo hablando. ¿Vale? Ya sabes que a mí me gusta hablar y hablo por los codos, pues me está costando bastante. Pues nada, Antonio, muchas gracias por tu colaboración y bueno, y agradecer, y una vez agradecido, pues nada, te dejo paso y ya veréis cómo nos quedará relativamente claro. ¿Vale? O por mejor dicho, muy claro el tema, porque yo creo que de verdad que es un tema en que seriamente tenemos que profundizar. Antonio, sin más, tienes la palabra. Muchas gracias, Enrique. Es un placer para mí compartir este rato
este tiempo en torno a un tema que efectivamente, como bien dice Enrique, no puede estar de más candente actualidad, y es precisamente la representación legítima, que veremos ahora que lo es, de los intereses públicos. Me van a permitir un instante que comparta la pantalla y vayamos de la mano de las imágenes que vamos a preparar. Vamos llevando a cabo esta conversación. Un segundito, por favor. Un segundito. Ahí estamos. Vamos a ver. Un segundito. A ver, un instante, que esto de la técnica tiene estas cosas. Ahora. Vamos a ver. Yo creo que ya estamos en disposición de iniciar. Pues cuando quieras. Pues bien, como bien decía Enrique, este es un tema que a todos los que nos dedicamos de alguna manera a la representación de los intereses de nuestras instituciones o de nuestras empresas de cara al regulador, pues efectivamente no puede estar más de candente actualidad. Como decíamos, en su desempeño diario, AVS Gestores Públicos desarrolla junto a sus asociados, entre otras, las labores de representación de intereses que les son propias ante diferentes grupos de interés. La situación social y económica provocada por el COVID-19 en Europa en general y en España en particular ha generado nuevos horizontes de convivencia y ha acelerado otros, lo que hace necesario una toma de posiciones en múltiples aspectos a los que no son ajenas las relaciones institucionales, precisamente como comentaba Enrique hace un instante, tan arraigadas en AVS. Los fondos Next Generation, la creciente regulación en el ámbito de acción de AVS o las diferentes propuestas para la regulación inminente del lobby en España, pues son una buena muestra de lo que estamos comentando. Pues bien, a tal efecto vamos a dar hoy, a modo de toma de contacto, como no puede ser de otro modo, unas pinceladas introductorias a lo que a la práctica y al desempeño de las relaciones institucionales y al ejercicio del lobby se refiere. Para ello vamos a estructurarnos, para no perdernos, que es importante, vamos a estructurarnos del siguiente modo. Vamos a hacer una aproximación a lo que es la diplomacia corporativa y el lobby como expresión de influencia. Ya sé que en este foro donde no faltan personas de leyes, pues alguna vez puede parecer que empezamos de demasiado bajo en el eje de las X, pero yo creo, entendido por X los ejes cartesianos, pero es importante para la contextualización de lo que vamos a ir tratando. A continuación, observaremos cuál es la visión de los poderes públicos en España sobre las relaciones institucionales y su interrelación con los grupos de interés, fundamental, insisto, para el desarrollo de nuestra labor de representación de intereses. A continuación, pues haremos un vuelo bajo sobre las propuestas de regulación del ejercicio del lobby en España, con una aproximación bastante cercana, y ahora veremos por qué, de AVS ante dicha propuesta regulatoria. Y finalmente, para pasar a ver el esquema base de cómo afronta AVS su aportación a la regulación que se le requiere en el sector. Este va a ser más o menos el esquema que vamos a continuar, más que menos, y si es posible, pues mantenemos, para poder mantener finalmente pues un diálogo, si lo desean, sobre un cambio de impresiones sobre este tema. Pues bien, manos a la obra, pongámonos a ello. Comencemos hablando del interés general. El regulador
El regulador tiene en la cabeza el interés general, que por cierto no tiene por qué coincidir con el interés de todos. Esto es así, lógicamente. Por otra parte, hemos pasado de un escenario donde el ciudadano se representa a sí mismo, en épocas pasadas, hemos pasado a un tiempo en el que las instituciones representan al ciudadano. El ciudadano se ve representado por esas instituciones. Partidos políticos, sindicatos, think tanks, organizaciones empresariales y un largo etcétera de grupos de representación. Pues bien, así las cosas, el regulador no puede saber cuál es el interés de todos y eso precisamente lo resuelve a través de quienes le representan. Esto no es una generación espontánea, esto ya en nuestra propia Carta Magna, a través del artículo 23 de nuestra Constitución, ya recoge el derecho del ciudadano a influir en la toma de decisiones de las administraciones públicas, precisamente para esto, para llevar a cabo la representación de sus intereses. Es decir, que como vemos, no nacemos por generación espontánea. Ya los padres de nuestra Carta Magna, los autores de ella ya tuvieron en cuenta esta actividad. Por otra parte, hemos de decir que la democracia representativa también marca una distancia física entre el ciudadano y el regulador. No podía ser perfecto, lógicamente alguna cuestión habría de tener, pero veremos que esto también se resuelve. Por tanto, como vemos esta distancia, como vemos, por tanto, la interpretación de lo que es un interés general, el interés general que comentábamos hace un instante, pues queda en plena subjetividad para el regulador. Precisamente para ello, para facilitar las cosas entre comillas, es de tener muy en cuenta que frente al interés público se sitúan los diferentes intereses privados. Es decir, por eso decía entre comillas, vamos acrecentando nuestro bosque. En toda sociedad moderna, evolucionada, entre los diversos intereses particulares de sus miembros, hay matices que chocan, que colisionan entre sí de manera sana. Es el interés general, pero todos estos grupos que estamos viendo efectivamente tienen sus intereses particulares, que además, lo que estamos comentando, entre ellos mismos, pues también chocan, como debe de ser, en un sistema democrático y sano como el que vivimos, chocan de forma sana. Y precisamente es aquí, en el diálogo entre lo público y lo privado, donde se produce la gobernanza de la sociedad. Todo esto configura el marco donde se conjugan multitud de elementos. De aquí surge el concepto precisamente de diplomacia pública que ya tanto manejamos y que ya tanto oímos, ¿no? Vamos a intentar contextualizarlo todo esto. Y para ello nos viene muy bien lo que el profesor Nick Poole, precisamente de diplomacia pública en la Universidad del Sur de California, nos dice al respecto. Y habla de la diplomacia pública como el vehículo adecuado para establecer relaciones de valor para todas las partes. Relaciones de valor para todas las partes, buscando un escenario win-win. Importante, vamos a pasar sobre este tema, ya lo verán en diferentes ocasiones, buscando un escenario win-win. Y habla del lobbying como la herramienta precisamente para lograrlo. Pues bien, ya tenemos aproximadamente dibujado el terreno de juego. Ahora vamos a ponerlo en escena. Pues la puesta en escena de la diplomacia pública obedece fundamentalmente a tres pilares fundamentales. Obedece a una estrategia bien definida. Estrategia, vamos a repetir muy a menudo la palabra estrategia. Obedece a una estrategia bien definida, con un mapa preciso, como si lo hubiese hecho un topógrafo, y en este terreno, en este campo donde nos movemos, ya sabemos de qué estamos hablando, como si lo hubiese hecho un topógrafo, un mapa preciso de grupos de interés, o de stakeholders, como llaman algunos. Bueno, grupos de interés, un mapa preciso de grupos de interés. Y el tercer pilar, unas acciones internas y externas, ojo, internas y externas de nuestra compañía, que están precisamente diseñadas para lograr precisamente la consecución de los objetivos señalados en la estrategia anterior. Tres pilares: estrategia, mapa de grupos de interés y una estrategia a nivel interno y externo precisamente para conseguir esa estrategia que estamos comentando. La diplomacia pública en general es un paraguas
que abarca otras diplomacias, otros tipos de diplomacia con apellidos que también acostumbramos y ya estamos acostumbrados a oírlo. La diplomacia, por ejemplo, la diplomacia económica, la diplomacia cultural. A mí me gusta en este caso decir como caso, porque además me enorgullece decirlo, o sea, creo que para nosotros es importante, para los españoles un caso de diplomacia cultural precisamente puede ser el Instituto Cervantes, por ejemplo, bien diseñado. La diplomacia en el tercer sector, tan importante también en nuestras vidas, y lo que hoy nos ocupa, que es la diplomacia corporativa. Pues bien, la diplomacia corporativa nace como reacción ante el nuevo marco social en el que los intereses públicos y los intereses privados son perfectamente complementarios. Esto ya nos está empezando a quedar meridianamente claro. Un entorno en el que gestionar la influencia política es cada vez más importante si se quiere obtener la licencia social para operar y aportar valor a la empresa. Es decir, si como empresa o institución no tenemos bien diseñada cuál es nuestra estrategia de diplomacia pública, esa licencia para operar precisamente en este terreno, insisto, y lo veremos más adelante y profundizaremos en ello, esa licencia no la obtendremos. Es importante tener esa licencia de representación ante el poder público. La gestión de la empresa, como venimos diciendo, la gestión de la empresa se mueve entre múltiples intereses de diferentes actores. Ya lo hemos repetido, pero no por ello es menos cierto. No es solamente el interés privado y el interés público, son otros grupos de interés los que concurren en la misma arena. Aquí en este mapa que hemos dibujado, donde el centro de nuestro hipotético mapa de grupos de interés de AVS son los que están, pero seguramente no estarán todos los que son. Lo hemos dibujado a modo de, bueno, pues de ilustración precisamente de lo que estamos comentando. Vemos que este es el capital, precisamente el capital relacional de la empresa, donde cada uno de estos grupos, cada uno de ellos tiene además sus propios intereses. Y esto es conveniente tenerlo muy en cuenta. Cada uno de ellos podría estar en el centro de su propio mapa de grupos de interés. Y con todos ellos además hemos de mantener lo que vamos a comentar, algo que comentaremos a continuación, y para lo que nos sirve muy bien lo que el profesor Edward Bertrand, pues un buen y reconocido negociador, dice en la portada de su libro The Secret Art of Negotiation, dice en la portada una frase que para mí es muy significativa: Nobody wins unless anybody wins. Importante. Por tanto, hay que estar interpretándoles continuamente, hay que mantener un discurso permanente con ellos para poder realmente obtener esa plataforma, ese escenario que comentaba el profesor Mikul de un win-win. Importante para todo ese desarrollo. Pero ¿dónde está el punto justo de la regulación? ¿Quién decide la regulación? Ahí dejo esta pregunta en el aire, que por unos instantes que más adelante recurriremos a ella porque va a ser importante volver a esta pregunta. Por lo tanto, como vemos, hay más legislación que antes, ¿qué les voy a decir a ustedes? Más regulación que nunca, más actores que nunca, más complejidad que nunca, más materias, más alcance. Y por si era poco, en esta realidad hay que añadir la situación transfronteriza que han de abordar aquellas empresas o instituciones que, como decía Enrique al principio, de manera directa o indirecta, tiene intereses en otros lugares, lo que añade aún más complejidad al asunto. Otras culturas, otros idiomas, otras legislaciones, factores de riesgo distintos. Todas ellas tienen que mantener un diálogo con los diferentes reguladores y competir o incluso compartir estrategias con otros lobbies locales o internacionales. Esto lo están viendo todos los que tienen efectivamente intereses transfronterizos que, como comentaba Enrique, tampoco no son tan ajenos en AWS. Pues lo que plantea precisamente la diplomacia corporativa es cómo poner en tu agenda estos asuntos. Pero ponerlos no de cualquier forma, ponerlos de un modo sistemático y metodológico.
Agenda, que no se nos olvide que también lo vamos a tocar ahora dentro de muy poco. Agenda, donde poner todos estos asuntos que estamos viendo de un modo sistemático y metodológico. Una agenda donde tengas un papel y un protagonismo proactivo. O sea, que no seas un simple receptor de daños, donde tu papel sea y se ciña a leer un día en el boletín oficial del Estado o en el de la Comunidad Europea un cambio regulatorio en tu sector que te afecta directamente y que tu departamento legal, tus abogados, pues te den el informe de su contenido y que además te hagan saber cuánto te va a costar precisamente este contenido. Por tanto, vemos que realmente, como, insisto, como decía Enrique al principio de nuestra conversación, no es un tema banal. Y como digo, se hace imprescindible disponer de una poderosa agenda, de nuevo, la palabra agenda, de una poderosa agenda de acción diplomática. Pues ahora ya sí que estamos en disposición de decir que la diplomacia corporativa no es que sea axiomático, pero sí que es verdad que la diplomacia corporativa viene a ser el desarrollo instrumental de la estrategia de la empresa o de nuestra institución. Desarrollo instrumental de la estrategia de nuestra empresa. Estrategia, desarrollo instrumental. Lo repetimos de manera machacona, pero realmente es que es así. Es que esto es así. Como se dice en la Fórmula 1, cogiendo, pues, permítanme el ejemplo, cogiendo precisamente cogiendo la aspiración de lo que acabamos de hablar sobre la diplomacia corporativa, permítanme traer a colación un dicho empleado en Bruselas entre los lobistas y que casi es un axioma. Y es que en la mesa, si no estás entre los comensales, es que formas parte del menú. Y alguien en algún sitio está decidiendo por ti. Por lo cual, esto nos obliga a estar posicionados constantemente. Y por cierto, que no se me olvide, la sopa es un plato que se toma caliente. Fría no es lo mismo. Veremos por qué lo digo y veremos por qué digo esto un poquito más adelante. Bien, conocido ya el campo y cómo se hará dediquémosle ahora un espacio a tratar sobre el lobby. El espacio que además ya le daba un papel predominante e importante el profesor Kuhl. Hace unos minutos, precisamente, cuando el profesor Nick Kuhl definía el concepto de diplomacia pública, hablaba del lobbying como la herramienta para lograr las relaciones de valor para todas las partes. Pues bien, si hacemos un enfoque nítido sobre el concepto, podemos decir que el lobby es una actividad profesional que se centra en la defensa de intereses legítimos ante los distintos ámbitos de toma de decisiones de la vida pública. No es solamente lo que a España y a lo que nuestro ámbito se refiere, donde estamos desarrollando estos aspectos, ni muchísimo menos del lobby. La propia OCDE, que no parece que sea precisamente un organismo de dudosa solvencia, dice que el lobbying puede proporcionar a los responsables de la toma de decisiones información y datos valiosos, así como otorgar a las partes interesadas acceso al desarrollo e implementación de las políticas públicas. ¿Recuerdan ustedes cuando hablábamos hace un instante sobre precisamente el escenario win-win, etcétera, etcétera? Vemos que efectivamente esto se pone de manifiesto en todo el desarrollo de la práctica de la diplomacia pública a través del lobby. Vuelvo a repetir, otorga a las partes interesadas acceso al desarrollo y la implementación de políticas públicas y, lógicamente, al regulador la información que necesita, obviamente, para desarrollar su trabajo. Los grupos de interés, además, y esto ya nos va centrando también un poco en nuestra propia actividad diaria, no son algo exclusivo del sector empresarial. O sea, pueden hacer lobby una ONG, una asociación de vecinos, un partido político. Pues mire, hace pocos días oíamos en los medios de comunicación que los habitantes de lo que se ha dado en llamar la España vaciada se está constituyendo en un grupo de interés en sí mismo. De interés, no de presión, insisto. Y estamos explicando por qué llamamos, como decía Miguel Ángel, no de presión, de interés, defendiendo sus intereses. O sea, es decir, cualquier grupo que defienda sus intereses o que represente sus intereses
ante el regulador, pues ya es un grupo de interés, no son solamente los empresarios. Pero fijémonos, el sector público, como decíamos en el encabezado de la propuesta de reunión de hoy, el sector público también hace lobby. Y así, en un estudio que haremos mención a él en diferentes ocasiones, pues dice en este estudio que el 62,7% de los políticos entrevistados, que en definitiva componen el regulador en España, ha mantenido contacto con organismos públicos o mixtos que actuaban como grupos de interés en sí mismos. Es decir, que los propios organismos públicos también se constituyen en grupo de interés y defensa de sus intereses. Es decir, no somos ajenos precisamente a esta actividad. Pues bien, vamos a ver, quizá a lo mejor partamos de un poco más abajo de la abscisa de las X, como decíamos antes. Vamos a ver para qué sirve el lobby. Vamos a recopilar un poco la información, aunque ya digo que sin duda puede parecer algo básico. Proponemos una breve recopilación sobre esto, que además nos va a ayudar a enfocar bien lo que trataremos además un poquito más adelante. Pues el lobby permite la participación en el proceso de toma de decisiones públicas. Ya lo estamos viendo. Mejora la interlocución del gobierno con los representantes de la sociedad civil, obviamente. Y también remarcaremos esta facilidad que da precisamente la actividad del lobbying. Facilita a los decisores información técnica y sectorial tan importante en su labor legislativa, como estamos recopilando precisamente en esta información. Promueve el debate público sobre asuntos que son muy diversos y además a menudo complejos. El regulador por sí mismo, pues efectivamente desde su parte de recoger el interés general, como vemos, pues puede establecer y establece a través del lobby este debate sobre temas realmente complejos que de otro modo sería muy difícil, por no decir imposible. Ayuda a las empresas y organizaciones a estar informadas y a conocer las prioridades públicas, lo que les sirve muy a menudo para tomar decisiones estratégicas, como venimos comentando. Pues bien, en esta recopilación de para qué sirve el lobby, vemos que se ha ido plasmando todo lo que venimos comentando desde el inicio de nuestra conversación, hasta aquí. Pero vamos a hacer un ejercicio. Yo tenía ciertas dudas en si entrar hasta estas profundidades o no, pero al final, aunque nos lleve un poquitín más de tiempo, pero creo que es importante lo que vamos a ver a continuación. Perdón. Y es precisamente basándonos en datos reales, es decir, la conversación que se ha tenido con los diferentes reguladores hace muy poquitas fechas, y también con profesionales de las relaciones institucionales, qué se debe cumplir, cómo se debe de llevar a cabo precisamente esta relación de llevar los intereses privados al regulador. ¿Cómo lo podemos desarrollar de forma eficaz y eficiente? Un decálogo. Vamos a detallar un decálogo básico precisamente para la práctica del lobby. Y esto comienza por una planificación, es decir, planificar la comunicación con las instituciones, teniendo claro cuál es el objetivo que vamos a tratar y presentándolo con claridad a la hora de entrar en contacto con sus responsables. No es fácil tener esa interlocución y mantener y centrar una reunión con el regulador. Por tanto, la planificación es fundamental en nuestra labor. Insisto que estamos haciendo una pincelada de todo esto, habría que hacer después un desarrollo exhaustivo de cómo se hace un programa de lobby, etcétera, etcétera. Pero este decálogo nos va aproximando mucho a esa labor. El siguiente punto es apuntar. Acertar con la interlocución dentro de las instituciones, evitar escalar innecesariamente en la jerarquía administrativa o dirigir comunicaciones sin un destinatario claro y muy bien identificado. Muchas veces esto ocurre como el mal albañil, que hace una casa y le pone árido y cemento como si no hubiera un mañana, cuando es innecesario y seguramente perjudicial para el propio edificio. Esto es lo mismo.
nos vamos a la parte más alta de los posibles interlocutores para nuestra representación y nos dejamos fuera precisamente cuál es el interlocutor que a nosotros nos interesa para este aspecto. Y es muy probable que esto nos lleve al fracaso. Por tanto, apuntar. Tercer punto, sembrar. No dudar en absoluto en establecer un contacto temprano y de manera proactiva con la institución, cumpliendo los puntos anteriores. No se trata tampoco de estar continuamente llamando a la puerta del regulador, en absoluto, pero tampoco dejarlo pasar, porque como vemos en la sociedad, decíamos anteriormente, hay otros intereses que están en nuestro mismo marco y en nuestro mismo plano de comparación, y posiblemente si llegamos tarde habremos perdido parte de nuestras posibilidades. Como decimos, sembrar. El siguiente aspecto es regar. Cuidar las relaciones con las instituciones para que ésta sea fluida y se desarrolle en un clima de confianza y conocimiento mutuo. Ocurre muy a menudo y eso pasa también con los responsables de comunicación de las instituciones, ¿no? Y de las empresas. Llaman a la puerta de su interlocutor, en este caso del medio de comunicación, a que queramos que nos publique algo o que nos entreviste, tal, solo en el momento que a nosotros nos interesa. Pues no, cuando hay que cuidarlo, hay que desarrollar una labor, en esa agenda que comentábamos anteriormente, una labor pues de comunicación, midiendo muy bien cuál es el tiempo de comunicar con de regar de esa relación, pero no dejarlo solamente cuando a nosotros nos interesa. Relación win-win, ¿recuerdan? Siguiente punto, conocimiento. Conocer exhaustivamente, y sé que en este marco es una redundancia, pero conocer exhaustivamente el funcionamiento del marco jurídico y los procedimientos en los que se desenvuelven los poderes públicos. Insisto, ya sé que en el grupo para el que afortunadamente estoy hablando, esto es algo que quizás sea obvio, pero es que es importante, porque en muchos casos, cuando se lleva al interlocutor, cuando se lleva al regulador una propuesta de defensa de intereses, pues posiblemente, si no conocemos muy bien cuál es el marco regulatorio, si no conocemos muy bien cuál es el marco jurídico, pues les podemos estar proponiendo cuestiones que sean inviables. Luego, importante e importantísimo, el tener conocimiento de todo esto que estamos planteando, dónde nos estamos moviendo. Sexto punto, visión. Tener en consideración las prioridades y planes de la administración o partido político con el que se entabla la relación. Claro, hombre, si está bien que llevemos la defensa de nuestros intereses, pero si estamos hablando con un regulador que le vamos a proponer cuestiones que están en contra de sus propias prioridades, es decir, no en contra, sino que no está en su orden de trabajo inmediato, pues hombre, seguramente estaremos haciendo un mal trabajo por nuestra parte como profesionales. Conveniencia. Presentar argumentos y propuestas que conecten o armonicen sus intereses, los del regulador, insisto, con los de otros agentes afectados y la propia sociedad. Es decir, si cuando hagamos ese trabajo que comentábamos anteriormente, ese proyecto de lobby, no tenemos en cuenta otros agentes de la sociedad que puedan estar y que sean favorables a nuestras propuestas y donde además va a beneficiar a la sociedad nuestras propuestas, estaremos perdiendo muchas posibilidades. Luego tengamos en cuenta estos aspectos a la hora de desarrollar nuestro programa. Otro punto de importancia es la colaboración. Buscar sinergias con otros grupos de interés a los que a la hora de diseñar y ejecutar esa estrategia de lobby, pues estén en nuestra misma línea. Eso también nos va a ayudar y nos va a ayudar muchísimo a la hora de obtener un beneficio común para todos, para todas las partes, el regulador y para otros grupos de interés. Noveno punto, rigor. Fundamentar con rigor y con claridad las propuestas y, si es posible, acompañarlas de documentación relevante para la toma de decisiones. Y, si es posible, utilizar preferentemente datos o estudios avalados por instituciones que sean solventes y de prestigio. Esto nos va a ayudar muchísimo a nosotros como grupo de interés y también al regulador a la hora de tomar en consideración precisamente los temas que le estamos planteando, como es natural. Y por último, y no menos importante, transparencia y neutralidad. Ser tremendamente transparente ante los poderes públicos, en la identificación de los intereses representados y en los objetivos que estamos planteando. Y además mantener en todo momento una postura de neutralidad a nivel político.
y comprensión y respeto, por supuesto. Está muy mal visto el que algún representante de un grupo de interés hable con el regulador diciéndole, mira, y es que además pertenecemos al mismo grupo político. Pues no. O que no se vea claramente cuáles son los intereses que estamos representando o a quién representamos. Eso no funciona. Decíamos al principio de nuestra conversación, transparencia y credibilidad. Los valores más apreciados precisamente en nuestro tiempo. Transparencia y credibilidad. Pues bien, con este decálogo, más o menos, centramos un poco qué es lo que debe de cumplir, cómo debe de ser la interrelación entre los grupos de interés y el regulador. Ahora veamos cuál es la visión, precisamente, de los poderes públicos sobre las relaciones institucionales en España. Vamos a referirnos al estudio, al reciente estudio, que no es una imaginación, son datos reales con un regulador real, con políticos, con partidos políticos, etcétera, etcétera. Pues bien, en este sentido antes mencionado, los políticos coinciden mayoritariamente en señalar que la participación de los grupos de interés en las instituciones está menos desarrollada en España que en otras democracias avanzadas, tanto en las dos orillas, tanto en el lado de la administración como en el lado de los agentes privados. Aunque también es cierto que últimamente pues, se está viendo pues que efectivamente esto pues, está mejorando en la última década. Poco a poco nos vamos poniendo a la altura de las naciones más avanzadas en este sentido. Pero también lamentan, eso sí, que para algunos el lobby se sigue interpretando como un intercambio de favores, más como un intercambio de favores que como una práctica profesional, necesaria para orientar la toma de decisiones en un sistema democrático, como estamos viendo. Bueno, todavía se sigue utilizando y ahí tenemos bueno, no buscaremos culpables, pero nos ayuda poco cómo se está tratando en diferentes medios el tema del lobby. El lobby, como vemos, es algo que tiene mucha más seriedad, mucha más profundidad que lo que se emplea cotidianamente en algunos medios. Esto nos da una idea, como decimos, de la falta de madurez de la actividad en España y de su retraso respecto a los países del ámbito anglosajón o a la misma Unión Europea. Pero bueno, yo creo que estamos, y ahora lo veremos, muy próximos a que esto se vaya corrigiendo. Pues bien, vamos a ver cómo es la relación precisamente, como hemos venido diciendo, cómo los cargos y representantes públicos también se relacionan con instituciones públicas que actúan como grupos de interés. En este sentido, basándonos en datos, como digo, reales, estamos en disposición de precisar cuáles son y con qué frecuencia llevan a cabo su actividad de representación estos grupos. ¿Vale? Los más frecuentes de ellos, hemos preparado un cuadro para después de tanta información, pues que nos quede lo más sintetizado posible. Como digo, los grupos que se relacionan habitualmente con el regulador son por este orden. Los organismos públicos o mixtos. Organismos públicos o mixtos. El 62,7%, como decíamos anteriormente, de los reguladores entrevistados afirman haber tenido contacto, y lo tienen habitualmente, con estas entidades. A continuación, el siguiente grupo son las organizaciones representativas de intereses municipales. Ellos mismos, estas organizaciones que representan a los intereses municipales, pues también se reúnen con el regulador, obviamente. Y el 59,3% de este grupo, del grupo compuesto por los entrevistados, grupos correspondientes al regulador, pues dice que se reúnen habitualmente con ellos, evidentemente, con la mayor naturalidad del mundo. El siguiente grupo son las empresas públicas. Y estas empresas públicas se reúnen, el 53,4% precisamente de los políticos admiten que se están reuniendo habitualmente, abiertamente, además, de forma efectiva, con las empresas públicas.
Y las entidades que aglutinan intereses regionales, pues son un 52,5% los políticos que reconocen abiertamente también que se relacionan con ellos. Y por último, no tienen contacto con este tipo de entes públicos constituidos como grupos de interés tan solo un 14,4% de todos ellos. Como vemos, las entidades públicas se reúnen, y es nuestro caso, hemos hecho una parte quizá en nuestra conversación. Como digo, los entes públicos, las entidades públicas, en su labor de representación de intereses, en todos esos ámbitos de acción, como mínimo, hay más, pero como mínimo y como más representativos, se reúnen habitualmente con el regulador y desarrollan ese trabajo de representación de interés público como reza en nuestro enunciado. Pues bien, como dice el viejo refrán, las ocasiones las pintan calvas. Y es que precisamente mañana mismo se debate la regulación de la actividad del lobby en España. No hemos podido tener, y aquí más fortuna, que a la hora de poner una fecha para nuestra reunión que la del día de hoy. Es verdad que algunas de las cuestiones que vamos a comentar hoy son un preámbulo, son una puerta entreabierta a lo que mañana sus señorías van a comentar y van a debatir en el Congreso de los Diputados. Y hablamos precisamente de la regulación de la actividad del lobby en nuestro país, que, como decía Enrique al principio de nuestra conversación, tanto nos va a afectar. Hay dos propuestas, en principio, que la mesa del Congreso ha tomado en consideración. Se plantearon en la primera semana del mes de mayo. Una que la firma el grupo que soporta de forma mayoritaria al gobierno, del Grupo Socialista, y otra que se presentó muy poquitos días después, planteada por el grupo mayoritario en la oposición, es decir, del Grupo Popular. A esta, como vemos, o sea, como veremos, hay una serie de cuestiones que son tangentes, son coincidentes, otras incluso hasta casi redundantes, y en algún caso pues tienen mucho calado, como veremos ahora. Pero en general vamos a analizarlo sin entrar, porque claro, y lógicamente estando casi a horas, y sin casi a horas de que se debata este tema el día de mañana, vamos a ver en general, para estar preparados a ese debate, ¿qué busca esta regulación? Pues esta regulación del lobby en la Cámara Alta, y ojo, la regulación del lobby en la Cámara Alta, en este caso la Cámara Alta es, ¿cómo diría yo? Es como un estanque en el que se lanza una piedra y de esa piedra surgen la famosa ley física pues ondas concéntricas. Es decir, no duden ustedes que le va a afectar a todos los reguladores de todos los ámbitos en nuestro país, evidentemente. En mayor o menor medida, a todos les va a afectar. Pues como digo, lo que busca es regular el código de conducta de los grupos de interés y de sus representantes en la Cámara. Es decir, vamos a marcar realmente las reglas del juego de cómo vamos a llevar a cabo, cómo va a ser la conducta entre las partes. Pero también vamos a establecer, o se pretende establecer, un registro de los grupos de interés y de sus representantes en la Cámara Alta. Pueden decir ustedes, ya existe, y ya existe además en algunos ayuntamientos, etcétera, etcétera. De acuerdo, pero efectivamente se pretende llevar con todo el rigor que precisa precisamente, que valga la redundancia, este importante tema. Regular y dar transparencia a la interlocución con los miembros del Congreso de los Diputados, empleados públicos de la Cámara o el personal al servicio de los grupos parlamentarios. Ojo, esto, como vemos, realmente amplía el escenario y no le afecta solamente al regulador y al representante del grupo de interés. No, son más los actores que intervienen en esta cuestión. Como vemos, el tema va con calado. Veremos a ver mañana sus señorías, insisto, qué es lo que deciden. Dar publicidad al contenido de la interlocución mantenida. Importante. Un deber que se refuerza en el caso de que ésta influya en el contexto de un procedimiento legislativo a través de un informe anual
de la huella legislativa. Huella legislativa. Vamos a seguir viendo el tema, el concepto huella legislativa, porque verán ustedes que tiene realmente, va a ser una auténtica huella, si esto se aprueba así. Vamos a continuar. Esta huella, precisamente, en esta huella quedarán reflejadas las modificaciones que hayan tenido lugar a lo largo del procedimiento. Como vemos, efectivamente, va teniendo enjundia. A tal efecto, las diputadas y diputados y grupos parlamentarios deberán comunicar las propuestas que hayan recibido de los grupos de interés o de sus representantes. Vemos que efectivamente está siendo una huella, es decir, de todo lo que se está tratando entre las partes va quedando un histórico. Pero diré más, el informe de la huella legislativa recogerá también todas las votaciones producidas durante la tramitación, indicando el sentido del voto de cada uno de los miembros de la Cámara que hubieran participado. Como vemos, está siendo una auténtica huella. Es decir, desde el principio hasta el final, transparencia. Transparencia y transparencia. Vamos a estar atentos. Mañana va a ser un día importante para este tema que hoy estamos tratando. Pues bien, en esta propuesta de reforma se establece una disposición adicional primera, y aquí, como dice el refrán, oído al dato, que tiene que ver con los regímenes específicos de inscripción. Esto es, les detallo. Los partidos políticos, las entidades que integran la organización territorial del Estado, en fin, las corporaciones de derecho público y un grupo mayor que ahí quedará reflejado, en su condición de integrantes del diálogo social, podrán actuar en defensa de los intereses que les encomienda el ordenamiento jurídico sin necesidad de inscribirse en el reglamento previsto en el artículo 200, o sea, en el registro previsto en el artículo 212 de este reglamento. Es decir, que todos aquellos agentes, todos aquellos actores que estén incluidos como condición de integrantes del diálogo social no tienen la obligación de estar en ese registro, precisamente porque ya su propia Constitución en sí mismo ya le recoge el derecho de interlocución precisamente con el regulador. Pero, y esto también es importante, es de tener en cuenta lo que especifica el punto segundo precisamente de lo tratado en esta transaccional. Y es que las diputadas, los diputados y los grupos parlamentarios que mantengan cualquier tipo de interlocución con las corporaciones de derecho público, ya nos empieza a sonar, etcétera, 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 estarán sometidas a las obligaciones de publicidad previstos en los artículos 213 y 214 del reglamento. Es decir, no tendrán la obligación de estar en el registro de lobistas, llamémosle por su nombre, de grupos de interés, pero sí que tienen necesidad, según lo que está previsto en estas propuestas que se llevan mañana a debate, que se dé publicidad precisamente a lo tratado en toda esta interlocución. Y recuerden que venimos de una huella legislativa. Perdón. Ahora, en ese ejercicio de vuelo bajo sobre la posición de AVS ante los anunciados cambios regulatorios de los grupos de interés en España, ¿qué les parece si proponemos, para concluir, alguna reflexión final? Yo les he traído 3, pero no tienen por qué ser las únicas. Y además, seguramente a partir del día de mañana, pues será pertinente un taller, algún trabajo, y profundizar más precisamente sobre lo que al final, insisto, sus señorías aprueben y ver cómo nos afecta. Aquello que comentábamos al principio, de tomar papel activo, de tener esa agenda que comentábamos al principio, de no tener solamente un parte de daño, sino ser precisamente proactivos en defensa de los intereses nuestros, de nuestra organización y de nuestros representados. ¿Puede cambiar nuestros roles de actuación a nivel de relaciones institucionales esta propuesta de reforma? Bueno, ahí queda. ¿Es pertinente una toma de posiciones ante el previsible cambio regulatorio del lobby por nuestra parte? ¿Hemos de tomar posiciones? Bueno, parece que vamos intuyendo que algo habremos de hacer, como decía Enrique al principio de nuestra conversación.
Y finalmente, ante este cambio regulatorio, ¿se hace conveniente estudiar la posición de AWS con relación a nuestros stakeholders o a nuestro grupo de interés? Fíjense lo que comentábamos hace un instante. Resulta que nosotros hemos planteado un grupo, un mapa de nuestros grupos de interés, ¿no? Donde estábamos nosotros, toda AWS estaba en el centro, ¿vale? Pero cada uno de ellos también tiene, cada uno de nuestros grupos, de los grupos de interés con los que nos relacionamos. Se me ocurre el colegio de registradores, arquitectos, etcétera, 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 ¿no? Pues, el sector financiero, cada uno de ellos también tiene esto es una reflexión que les hago, que les dejo y lo dejo ahí. Cada uno de ellos tiene su propio mapa de stakeholders, de grupos de interés, perdón, pero además también tiene una consideración, en función a lo que sus señorías aprueben mañana, también tienen una consideración distinta posiblemente a la nuestra en cuanto a sus obligaciones con el regulador. Es decir, que cuando nosotros les planteemos algo, también tenemos que tener en cuenta, como dicen los argentinos, ponernos en sus zapatos a la hora de ese diálogo que tenemos que mantener con ellos, si es posible, si es viable, no solamente en nuestros intereses, sino también en el de ellos. Es decir, crear ese escenario que decía el profesor Mikul, win-win, ¿vale? Es decir, quizás sea conveniente, como hablábamos al principio también, desarrollar algún trabajo posterior a algún taller, en fin, bueno, donde profundizar en estas cuestiones. Y bueno, finalmente, casi solamente nos quedaría en estas pinceladas que estamos dando, y para concluir, pues ver cómo es el esquema precisamente de cómo actúa en este trabajo de aportación al regulador que tenemos desde AWS Gestores Públicos, donde recibimos precisamente el anteproyecto, como dice Enrique, lo trasladamos a nuestros grupos de trabajo. Estos realizan cada uno de ellos su propuesta. Fijémonos cómo estamos trabajando como lobby, como realmente como auténtico lobby, porque recogemos todo ese trabajo que hemos desarrollado y que nos ha planteado como trabajo, como tarea el regulador, hacemos un anteproyecto y unas enmiendas fundamentadas y se lo trasladamos al regulador como nuestra aportación como lobistas que realmente creo que hemos demostrado que somos. Y bien, no me queda más que ponerme a su disposición por si surge alguna pregunta, quieren que hablemos de algo, bueno, pues algo no ha quedado suficientemente claro. Y muchísimas gracias por su atención. Antonio, yo, si quieres, si me dejáis, intervengo por la primera vez. Es que no somos conscientes de lo que se nos viene encima, ¿eh? No somos conscientes de lo que se nos viene encima. Sobre todo los asesores jurídicos, porque al final esto entra por una ley y entra por la asesoría jurídica de la empresa. Y cuando se nos diga, oye, ¿cómo tenemos que hacer esto? Es que nosotros estamos constantemente contactando con políticos, con técnicos, con tal. Si esto al final se establece, madre mía, lo que vamos a tener que ir, como todo esto de transparencia, como todo esto de blanqueo, es decir, que va a ser una actividad, y sobre todo es que una de las misiones fundamentales, aparte de la formación e información de AWS, es ser lobby de nuestra actividad e intentar que la normativa, que es porque somos públicos, la normativa nos trate relativamente bien, y ya os digo, no con unos intereses espurios, sino con unos intereses de una función pública que representamos. No somos administración, pero somos lo más parecido a la administración que hay. Y veo que efectivamente esto no solo se nos va a aplicar a nosotros, se va a aplicar a la Federación de Municipios y Provincias, se va a aplicar a muchísima gente, con mayor o menor medida y con mayor o menor, que estén o no estén en un registro, pero vamos, aunque no estén en un registro, si a mí me viene a hablar de la FEN y soy un político, tendré que decir algo. O tendré que hacer, que ya veremos lo que vemos. Por eso digo que madre mía, lo que se nos viene encima. Pero bueno, como todo, un cambio es una oportunidad.
Efectivamente, efectivamente. Y además, como comentabas al principio también, de todo esto no he podido desarrollarlo por tiempo y por ser lo más ágiles posible. Efectivamente, de todo esto hay un régimen sancionador. Hay establecido unas sanciones, y la sanción es leve, moderada o grave. ¿Y qué les voy a decir a ustedes? Precisamente que están en el mundo de la ley, de las leyes. Lo que eso significa es que nos pueden dejar fuera de juego si cometemos un error grave por una actuación indebida. Es decir, y acordémonos de la huella legislativa. Esto es una oportunidad, no es un temor, es una oportunidad precisamente para desarrollar este trabajo de grupo de interés importante, además, en nuestro país, de manera adecuada. Pero ojo, que no solo estamos hablando de AVS, estamos ¿No? hablando de los miembros de AVS. Es que si fuese AVS sería algo que nos ha caído como asociación, pero es que nos ha caído como, vamos, y como además hagan como han hecho con la de protección de datos, montar una agencia que se financie con las multas, verá, verá. Verá, verá, ¿dónde vamos a acabar? Efectivamente. Y luego lo que decía José Antonio, que está aquí conmigo, por eso he estado yo con la mascarilla que estamos oyendo aquí, es que les va a dar una trazabilidad a la prensa y a lo que sea, o incluso a un fiscal, en un momento determinado, para ver si se han hecho bien las cosas, o no lo ha hecho. Lo que hablas tú del mapa, el mapa es como La era huella, la huella huella legislativa. madre mía, madre mía. Efectivamente, es de tener en consideración, por eso tomasteis la decisión de que tratásemos este tema, claro, no en vano estamos hablando de ello hoy precisamente. Sí, no, Es no, decir, y tendremos que desarrollarlo con bastante. claro, o sea, este es el enunciado nada más, estos son pinceladas. Tengamos en cuenta que cuando se desarrolla una labor de asesoramiento, por ejemplo, a la institución, etcétera, etcétera, aquello que decía Nicole, de hacer de las acciones que a desarrollar, tanto a nivel interno dentro de la organización como a nivel externo, cuando eso todo va encaminado a que cuando eso llegue al regulador y que el regulador lo tome en consideración, pues sea lo más natural del mundo. Esas acciones a desarrollar, es que, claro, prácticamente la sociedad tiene que decir, hombre, pero es que, claro, esto es lo que estábamos esperando. Es decir, todo esto tiene un desarrollo, el propio diseño de campaña de lobby. Todo está perfectamente estructurada, es decir, de manera académica. Esto solamente ha sido una pincelada de lo que hay detrás. Antonio, ¿y esto se está cumpliendo seriamente en otros países? Sí, bueno, a ver, sí, no, vamos a haber dicho, se están cumpliendo en otros países y se está cumpliendo también aquí. Fíjate, cuando hablamos de lobby, y esto lo vemos todos los días, ¿no? Cuando hablamos de lobby, se banaliza en cierto modo, pero yo creo que no es por maldad ni por nada, sino por falta de conocimiento. Porque lobistas, en el registro de lobistas, por ejemplo, en Bruselas, hay, voy a decirlo de memoria, pero hay casi 400 lobistas españoles. Españoles. ¿Quiénes son esos lobistas? Pues son Telefónica, todos los grandes bancos, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, y además desarrollando este trabajo con todo el rigor del que estamos planteando ahora y que se plantea en la próxima cambio regulatorio. Es decir, claro que se hace y se hace bien. Lo que hay que hacer es trasladarlo ya de la manera más extensa posible a nuestro país, efectivamente. Y parece que vamos por ahí. No sé si hasta dónde se conseguirá, pero bueno, veremos mañana qué deciden sus señorías. O sea, que mañana es el pistoletazo de salida. Bueno, el pistoletazo de salida fue en mayo, cuando se planteó, se mandó a la Cámara, se mandó a la mesa pues esta proposición de regulación, y Bueno, la mesa. primero PSOE, luego PP y eso. Vale. Eso es. Y bueno, ya hemos tenido también reuniones con ellos, tanto con el PP como con el PSOE, desde la Asociación de Profesionales de las Relaciones Institucionales, pues para ver en qué podemos acordar, etcétera, etcétera. En fin, hombre, en casa del herrero no va a ser el cuchillo de palo. También nosotros hemos hecho nuestra aportación, ¿no? Como grupo de interés. Pero ya desde entonces se viene tomando esto en consideración, ya desde que se tomó en consideración, y es mañana cuando entra en la agenda del debate. O sea que efectivamente
digamos que el pistoletazo de salida fue en mayo, pero mañana puede ser el momento clave para empezar este desarrollo importante, además, y como tú bien decías, nos va a afectar y mucho. Yo eso lo tengo clarísimo, y además tengo clarísimo que va a haber que moverse. Sin duda. Primero formarse y luego moverse. Ojo, en España y fuera de España. Sí, no, está claro. Pero fíjate que también fuera de España tendremos que elevarlo a Housing Europa, que ellos sí que es verdad que estando en Bruselas, ellos están un poco, porque yo lo comenté con la gente de ahí de Housing, ellos ya están más avanzados en esto que nosotros, ¿sabes? Pero sí que es verdad bueno, que nos viene una tarea nueva y relativamente complicada. Eso, como tú bien dices, es una oportunidad. Sí, ¿no? Cualquier novedad, si dicen que si eres tonto es un problema y si eres listo es una oportunidad, ¿no? Decían eso a la pata a la llana. Pues vamos a intentar ser listos y que sea una oportunidad. Cierto, cierto. Pues, ¿hay alguna intervención? ¿O os habéis quedado todos igual de piedra? Que nos hemos quedado aquí nosotros. ¿Alguien quiere intervenir? Bueno, pues si no hay nadie que quiera intervenir, Antonio, te damos las gracias y bueno, como decía en la película de Casablanca, es el principio de una buena amistad, ¿no? Porque vamos a necesitar, tal como yo lo veo, vamos a necesitar, y cuando empiece a salir norma, incluso cuando nos den traslado por las propuestas de ley y demás, vamos a necesitar tu colaboración. Así que bueno. Pues a vuestra entera disposición y, como decía, el punto del decálogo, mejor estar. La sopa es un plato que se toma caliente. Sí, no, y sobre todo, vamos a estar en la mesa y no que nos estén comiendo. Exacto. Eso yo creo que es, no me haga reír, que estoy yo, pero vamos a estar así. Pues hoy una cosa sí, Antonio, me han pedido y me han mandado varios WhatsApp pidiéndome que si se grababa, que he dicho que sí, y si se vais a dar la ponencia. Por supuesto. Si no te viene mal, la transformas en PDF y nos la mandas, ¿te parece? Podéis contar con ello con todo el gusto del mundo. Por supuesto que sí. Pues nada.